Capítulo 2. El camino a la sola Saint Soalgaun. El nombre resonaba en su mente como un mantra sagrado, un juramento tallado en la memoria digital de 41 almas. El gremio más temido de todos los tiempos, capaz de repeler una invasión de 1500 jugadores y 3000 invocaciones. Su leyenda era un epígrafe en los anales de Yggdrasil, pero ese poder, esa camaradería, esa gloria, pertenecía a otro mundo, a otro universo de datos y poligonales. El ser que ahora planeaba sobre los bosques del País del Fuego no era Momonga, el líder venerado. Era un fantasma con su nombre, un overlord sin reino, un rey sin súbditos. No tenía a sus amigos, no tenía a los guardianes de Nazarik, no tenía recursos, ni una fortaleza, ni siquiera un mapa fiable de este extraño lugar donde la muerte había tomado un sabor diferente. Estaba completamente solo. Para cualquier otra persona, sería una situación para la desesperación absoluta. Para Momonga o lo que quedaba de él era solo otro escenario que analizar, otro rol que interpretar. La paranoia metódica era su armadura más antigua. No por nada crea Pandora's actor, pensó, una sombra de orgullo intelectual cruzando su mente fría. Un NPC con habilidades de actuación sobresalientes, capaz de interpretar 41 roles distintos. El creador, al final, siempre comparte el talento de su creación. Por eso, en lugar de angustiarse, volaba, no con la urgencia de un fugitivo, sino con la curiosidad distante de un turista. Disfrutaba de un lujo que su mundo original había perdido siglos atrás, un cielo azul incontaminado, un aire que no quemaba los pulmones, un silencio que no era preludio de una alarma. Este mundo es hermoso, murmuró, su voz grave demasiado grave para el cuerpo que la producía resonando en la quietud aérea. Tanta naturaleza viva, es casi encantador, como los escenarios de alta definición del árbol del mundo, pero sin los filtros de renderizado. Aterrizó suavemente, casi sin hacer ruido, en un camino de tierra ancho y polvoriento. Su mente, una base de datos perfecta, accedió a archivos fragmentarios, los mapas que Naruto Uzumaki, en un arranque de aburrimiento infantil durante una clase teórica, había hojeado alguna vez. Ruta principal este-oeste. Conecta la frontera suroeste del País del Fuego con la costa del País de las Olas. Tiempo estimado de viaje a pie 7 días para un adulto promedio. Tiempo estimado volando, con paradas estratégicas 48 horas. Afortunado que mis estadísticas, incluyendo la memoria, se mantengan en el nivel 100, comentó en voz baja, comenzando a caminar con un paso mesurado que estudiaba el terreno. De otro modo, estos datos corruptos e incompletos serían inútiles. El niño apenas prestó atención. Esa misma memoria perfecta, un disco duro biológico de eficiencia aterradora, le permitía desplegar ahora otro archivo, el contenido del pergamino prohibido que Mizuki lo había manipulado para robar. Letras, diagramas, fórmulas de chakre, y entre la maraña de técnicas mortales, una había brillado con particular intensidad para su naturaleza de nigromante, el Edo Tensa, la resurrección del mundo impuro. Se detuvo un momento, sus ojos violeta oscuro con pupilas de rubí fijos en la nada, procesando. Una técnica fascinante, rumió, y en su tono se coló un destello de avidez académica, el mismo que lo llevaba a pasar horas en la biblioteca de Nazarik. Invoca un alma, la ancla a un sustrato físico de baja calidad, generalmente un sacrificio humano, y la obliga a servir. Esclavitud post-mortem, pero con conciencia intacta, ineficiente, éticamente cuestionable, para estándares humanos. Hizo una pausa, cruzando los brazos. Su nueva silueta, más esculpida y noble que la de Naruto, proyectaba una sombra alargada. Pero los principios son sólidos. Si pudiera desmontar el Yatsu, extraer la matriz de anclaje del alma y fusionarla con un hechizo de verdadera resurrección, como resucitar, de 5º nivel, o mejor aún, con el ritual de resurrección completa, de 9º. Sus ojos brillaron con luz fría. Podría eludir la maldición de los hechizos de resurrección de Yggdrasil. El costo en niveles, la pérdida de equipo, todo mitigado si el cuerpo ya está reparado por el Edo Tensa. La eficacia podría acercarse al 100%. Un alma intacta en un cuerpo restaurado. No una marioneta de barro y sangre, sino un ser completo. Absorto en estos cálculos necrománticos, en ecuaciones de poder y ética distorsionada, casi pasó por alto la alerta. Casi. Su habilidad pasiva, detección de vida, sintonizada para un overlord que necesita cazar presas y evitar emboscadas, parpadeó en el borde de su conciencia como un icono de advertencia en un HUD invisible. 2 fuentes.
No estaban escondidas entre la maleza o las copas de los árboles, estaban debajo del camino, ocultas en lo que, para cualquier viajero, sería un simple charco de agua estancada y turbia. Curioso, murmuró, deteniéndose por completo. Su cabeza se inclinó levemente, como un halcón oliendo la sangre. Pueden ocultar su presencia biológica, su firma de calor, su respiración, incluso sumergidos. El camuflaje es casi perfecto. Los ninjas de este mundo son definitivamente interesantes. Un jugador imprudente, o uno tan confiado en su poder abrumador que despreciaba el peligro, se habría acercado sin más, quizás con una sonrisa desafiante. Ainz no era ninguno de los dos. Era, ante todo, un paranoico meticuloso. Un estratega formado en 1000 batallas de gremio donde un error de posicionamiento significaba la perdición, donde la sobrepreparación era la única religión verdadera. Ni siquiera Ray, pensó, recordando al maestro asesino del gremio, habría desaparecido en las sombras. Habría planeado un ataque desde un ángulo ciego, un golpe único y perfecto. Ulbert, en cambio, una casi sonrisa fantasma tocó sus labios. Ulbert Alainoudel habría arrasado toda esta sección del bosque con un hechizo épico de nivel 10, solo para tener un escenario dramático desde donde pronunciar una de sus frases grandilocuentes. Contemplad el poder que oscurece las estrellas, o algo por el estilo. Ainz no era ni siquiera Ray ni Ulbert, era Momonga, y Momonga optó por la preparación absoluta, la acumulación sistemática de ventajas antes del primer movimiento. Protecciones, declaró, y su voz tomó un tono profundo, el mismo que usaba al equiparse para una incursión de gremio. No había varita, ni círculo mágico visible. La magia simplemente fluyó de él, una emanación de voluntad pura que tejía capas de defensa en el aire mismo. Protección contra explosiones, protección contra cortes, protección contra la perforación, protección contra el veneno, protección contra el daño contundente. Cada palabra era un sello, un mandato a la realidad. Protección contra energía sagrada, protección contra maldiciones, protección contra invocaciones forzadas, bloqueo de Mentioner, bloqueo de reducción de estadísticas. El aire alrededor de él se densificó, cargado de defensas estratificadas, un campo de fuerza múltiplex que haría que cualquier ataque físico o mágico de bajo nivel se desvaneciera como un suspiro. Pero para lo que se avecinaba, no era suficiente, necesitaba ofensiva, necesitaba una forma física acorde. Y para terminar, guerrero perfecto. Punto. Un destello de energía oscura, negra como el vacío entre galaxias, envolvió su endeble atuendo médico, restos de una vida y una muerte que ya no le pertenecían. La tela se transformó, no se rasgó, sino que se reconfiguró, expandiéndose y solidificándose en una armadura negra como el azabache de la medianoche. No era una armadura tosca, era una obra de arte marcial, adornada con finos filas dorados que no eran meros adornos, sino runas de poder grabadas a nivel atómico. 2 espadas enormes, cada una tan larga como su nuevo cuerpo y tan anchas como su torso, aparecieron cruzadas en su espalda con un clic metálico satisfactorio. Un yelmo cerrado, estilizado en líneas angulosas y amenazantes, cubrió su rostro, dejando solo 2 estrechas rendillas por donde sus ojos emitían un tenue fulgor carmesí. Evaluó el cambio internamente, leyendo su propio estatus como si fuera una ventana de personaje. Con guerrero perfecto, mis niveles de mago se reducen a 30. Mis hechizos de alto nivel quedan bloqueados, y mi mana se limita, dijo para sí, sintiendo el cambio como un manto pesado pero familiar. Pero este cuerpo Dhampir, tiene una base física extraordinaria. La constitución de Naruto, mejorada por mi esencia no muerta y los niveles raciales de Overlord. La reducción no es del 70% habitual, es solo un 20%. En esencia, ahora mismo no soy Ainz el nigromante, soy un guerrero de nivel 80, aproximadamente. Con una confianza renovada, fría, calculada, basada en datos, comenzó a caminar directamente hacia el charco tramposo. Sus pasos, ahora acorazados, resonaban con un clan metálico y ominoso en el camino silencioso. Dentro del charco, en un espacio de aire mantenido por una técnica básica de respiración acuática, los hermanos demonio de Kirigakure, Su y Meisu, se aburrían mortalmente. Llevaban 5 días completos agazapados en el lodo y el agua fría, esperando a un viejo borracho con gafas. Tazuna, el constructor de puentes. Un empresario repulsivo llamado Gat había pagado una suma considerable para estándares de mercenarios de baja categoría para que el puente, y el viejo que lo levantaba, desaparecieran.
El monopolio de Gat sobre el puerto y, por extensión, sobre todo el país de las olas, dependía de que la conexión con el continente siguiera siendo un sueño. El sonido les llegó primero como una vibración a través del agua, clan, 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 pasos metálicos, rítmicos, que no intentaban ocultarse. Meisu, el más observador de los dos, empleó una técnica suave, desviando una mínima cantidad de chakra a sus ojos para mirar a través de la superficie ondulada del agua y la neblina baja del bosque. Lo que vio lo dejó perplejo. ¿Qué es? ¿Un mercenario? ¿Un samurái perdido?, preguntó Xu, ajustando su posición incómoda. No sé, es pequeño, muy pequeño, como un niño, pero lleva una armadura. Meisu entrecerró los ojos, negra, muy negra, con detalles dorados, y dos espadas enormes en la espalda. Tiene un yelmo que le cubre toda la cara. Xu frunció el ceño. ¿Un veterano enano? ¿O un niño rico, el hijo de algún daimyo o comerciante poderoso, jugando a ser guerrero con el equipo más caro que el dinero puede comprar? Concluyó Meisu, su tono mezclando desprecio y codicia. Mira cómo camina, directo, sin escudriñar los alrededores. Arrogante, ignorante. La opción les pareció obvia. La contextura, aunque compacta, no parecía la de un enano curtido. Adivinaban, bajo la armadura, la complexión de un adolescente bien alimentado, no la de un veterano deformado por cicatrices. Esa armadura, dijo Xu, y en su voz había un brillo avaro. Eso es acero de alta calidad, forjado por maestros. Y esas espadas podrían valer más que toda la recompensa de Gat. Meisu asintió lentamente, una sonrisa fea apareciendo en su rostro. Atacamos. Lo noqueamos rápido, le quitamos el equipo y lo dejamos aquí, desnudo y avergonzado. Si tiene suerte, sobrevive al camino. Si no, se encogió de hombros. Menos testigos. Esperaron, pacientes como los depredadores de pantano que eran, a que la figura pasara justo sobre su trampa acuática. La presa, confiada y ruidosa, se acercaba. Ain Soalgaun pasó sobre el charco, no con la inconsciencia de un niño mimado, sino con la paciencia calculadora de un cazador que espera que su presa se mueva primero, revelando así su posición exacta y sus patrones de ataque. Todo era dato. No tuvo que esperar mucho. Con un estallido de agua y lodo, los hermanos demonio emergieron como serpientes de agua enfurecidas. Su movimiento estaba coordinado, fruto de años de trabajar juntos. Sus armas eran distintivas, guanteletes de metal oscuro unidos a tres garras afiladas como navajas de afeitar por pesadas cadenas. Un brillo verdoso y viscoso cubría las puntas, veneno de acción rápida, probablemente neurotóxico. Se lanzaron en un ataque en pinza, uno por cada lado, las cadenas silbando en el aire con un sonido siniestro. El veneno dejaba un rastro casi imperceptible en la luz tenue. Ainz no se inmutó, no retrocedió. Guerrero perfecto, no solo le otorgaba fuerza bruta, le otorgaba la memoria muscular y los reflejos instintivos de un maestro de armas de nivel 80. Su cuerpo respondió antes de que su mente consciente tuviera que dar una orden. Con un movimiento que fue pura economía y eficiencia, no desenvainó sus espadas. En su lugar, giró ligeramente el torso y extendió los brazos. Las cadenas, entrelazadas en su trayectoria, chocaron contra los brazales de su armadura con un clan metálico. En lugar de golpearlo, él las atrapó, enredándolas deliberadamente alrededor de sus antebrazos acorazados. Xu y Meisu sintieron un tirón repentino. Su movimiento había sido absorbido, usado. Ainz giró entonces sobre sus talones, un pivote perfecto. Usó la fuerza y el impulso de sus atacantes, todavía en el aire, contra ellos. Sus brazos, ahora con las cadenas enrolladas, describieron un arco amplio y poderoso sobre sus hombros. No fue un golpe, fue el movimiento de una palanca, de una onda humana. Crash. Los cuerpos de los hermanos demonio fueron arrancados de su trayectoria y estampados contra el suelo compactado del camino con una fuerza brutal. El impacto dejó dos pequeños cráteres, y el aire escapó de sus pulmones con un sonido ahogado. Aturdidos, con las costillas gritando de dolor, pero endurecidos por años de conflictos en la sangrienta Kirigakure, se recuperaron con una velocidad instintiva. Con un movimiento fluido, soltaron los mecanismos de sus guanteletes, liberando las cadenas y retrocediendo varios metros, poniendo distancia entre ellos y la silueta oscura e inmóvil. Meisu se frotó la mandíbula, saboreando el hierro de la sangre en su boca. Veo que tienes algo de habilidad, niño, escupió. Su tono ya no era desdeñoso, pero aún conservaba una bravura forzada. Pero esto se acabó. Entrega esa armadura ahora. Te evitará mucho dolor.
Quizá hasta te dejemos ir con tu ropa interior. Bzu, por su parte, no dijo nada. En su lugar, hizo chirriar sus garras metálicas restantes una contra la otra, un sonido agudo y estridente diseñado para amedrentar, para rasgar los nervios. Dentro del yelmo sellado, Ainz no sintió miedo, no sintió adrenalina, sintió una profunda decepción. Evaluar enemigo, pensó, y su habilidad superior, una evolución de la detección de vida, le devolvió lecturas claras y nítidas. Nivel de amenaza combinada, 17. Nivel individual promedio, 8.5. En serio, la confusión era genuina. ¿Estos son ninjas renegados? Los supuestos asesinos, mercenarios de este mundo. Ni siquiera se reiría hasta que el polvo se le saliera de las juntas. Son moscas. Los hermanos, interpretando su inmovilidad absoluta como terror paralizante, cargaron de nuevo. Esta vez fueron más rápidos, más brutales, abandonando la elegancia por la pura ferocidad. No había cadenas que enredar. Eran garras directas, veneno y odio. Ainz decidió que el experimento de combate físico había terminado. Había recolectado datos suficientes sobre sus capacidades marciales en este mundo. Desapareció. No fue un Sunsin, no fue un movimiento de alta velocidad ninja con nube de humo. Fue simplemente que se movió más rápido de lo que los sistemas visuales y cognitivos de nivel 8 podían procesar. Para Xu Meizu, fue como si la figura oscura se hubiera desvanecido, borrada de la realidad. Una estela negra, un fantasma de movimiento, fue todo lo que vieron antes de que dos manos enguantadas de hierro negro, frías como la tumba, se cerraran alrededor de sus gargantas con la fuerza de una prensa hidráulica. Fueron levantados del suelo como muñecos de trapo, sus pies pataleando en el aire vacío. El agarre era inquebrantable, de acero vivo. Bzu intentó en vano golpear el torso acorazado con sus rodillas y piernas, los impactos sonaban huecos e inútiles contra la defensa mágica y física. Meizu, con los ojos inyectados en sangre, trató de articular un sello con una mano libre, de concentrar chakra para algún yatsu desesperado. Pero la presión en su cuello ahogaba no solo su respiración, sino el mismo flujo de su energía. Esto, dijo la voz que salió del yelmo, grave, metálica, filtrada y carente por completo de la más mínima emoción humana, no es personal. Las palabras cayeron como gotas de hielo en sus mentes aterrorizadas. Simplemente necesito información. Mapas actualizados, estructuras de poder local, rutas comerciales, personalidades relevantes. El yelmo se inclinó ligeramente, como si los estudiara a ambos. Y ustedes dos, mercenarios contratados, en movimiento constante son la fuente de datos más conveniente y actualizada disponible. Antes de que el pánico pudiera convertirse en un grito, antes de que cualquier pensamiento de negociación pudiera formarse, la armadura negra que lo sostenía comenzó a disolverse. No se desvaneció en humo, sino que se desmaterializó en un resplandor de partículas oscuras que se absorbieron en el cuerpo del niño, revelando al ser debajo. Pero el niño que sostenía en sus cuellos no tenía nada de infantil. Su rostro era pálido como el mármol, con una estructura ósea afinada y noble. Su cabello, de un rubio tan pálido que parecía platino, caía sobre sus ojos. Y esos ojos, pozos de un violeta tan oscuro que eran casi negros, y en su centro, donde debían estar las pupilas, ardían dos carbunclos de un rojo intenso y gélido. Era una mirada que no pertenecía a ningún ser vivo. «Kuke, ¿qué demonios eres tú?», logró escupir Meizu, su visión empezando a nublarse por la falta de oxígeno y el horror primigenio que esa mirada despertaba. Ainz inclinó levemente la cabeza, un gesto casi cortés, terriblemente fuera de lugar. «Yo», dijo, y la palabra única cayó como una losa de piedra en una cripta, cargada de un peso ancestral, «soy aquel para quien el objetivo de toda vida es la muerte». No hubo gesto, ni palabra de poder audible. Silenciosamente, en el santuario de su voluntad, activó un hechizo. Sabiduría oscura. Un conjuro de octavo nivel, una de las joyas de su arsenal mental. Permitía al lanzador extraer conocimiento, habilidades técnicas e incluso, memorias puras de un objetivo. No requería que el lanzador fuera de la clase correspondiente. Era el robo perfecto del intelecto. Los ojos de los hermanos demonio, ya dilatados por el miedo, se ensancharon hasta el límite de sus cuencas en un horror absoluto y mudo. No fue un dolor físico, fue la sensación de que algo fundamental, íntimo, estaba siendo desenrollado, leído y archivado en un lugar fuera de ellos.
Vieron flashes de su propia vida Kirigakure bajo la niebla sangrienta, su primer asesinato, la risa grasosa de Gat, el sabor del sake barato pasar ante ellos no como recuerdos, sino como archivos siendo transferidos. No hubo gritos, solo un jadeo seco, colectivo, antes de que una oscuridad palpable, espesa como tinta viva y fría como el espacio interestelar, los envolviera por completo. La oscuridad duró un segundo. Cuando se disipó, las manos de Ainz ya no sostenían nada. Donde antes colgaban los cuerques de Xuimeizu, solo quedaban sus ropas, ligeramente humedecidas, y sus equipos, que cayeron al polvo del camino con un ruido sordo. No había rastro de carne, hueso o sangre. Sus cuerpos, sus almas, toda la esencia de su ser y su experiencia, había sido consumida, digerida como data pura y archivada en las estanterías infinitas de la mente de lo Overlord. Ainz bajó los brazos. Con el pragmatismo de un coleccionista o un jugador que farmea objetos, se agachó y recogió los guanteletes con garras, las cadenas, unas pocas monedas arrugadas y un par de rollos de pergamino básicos. Todo fue depositado en su inventario de Mentionel, un espacio fuera del espacio al que solo él tenía acceso. Luego, cerró los ojos. En la pantalla negra de su conciencia, dos torrentes de información comenzaron a desfilar. Los recuerdos de los hermanos demonio, ahora desprovistos de emoción, de contexto personal, eran solo datos. Los filtró, buscando patrones, nombres, lugares. Imágenes de Kirigakure, de la bruma perpetua y el olor a mar y sangre. Misiones sucias para señores de la guerra menores. El lento viaje al país de las olas. Y luego, el Gat, un hombre obeso, con dientes de oro y ojos diminutos llenos de avaricia y crueldad sin límite. Sus almacenes, sus guardias, sus barcos. El puente medio construido, unas de madera y esperanza que se adentraba en el mar. La aldea miserable, el miedo palpable, la viuda de cabello azul. Un plan comenzó a formarse en su mente, no con destellos de inspiración, sino con la lógica fría y despiadada de un algoritmo. Un plan de 5 pasos. Un monopolio mantenido por el miedo y el asesinato de baja tecnología, murmuró, abriendo los ojos. El rojo carbunclo brilló con luz propia. Un pueblo desesperado por un salvador, por cualquier cambio, y por lo tanto, maleable. Un tirano local con recursos concentrados pero mal defendidos. Y una infraestructura puerto, barcos, redes ya establecida. Hizo una pausa, mirando hacia el este, donde debía estar el mar. Eliminar a Gat no es un acto de justicia, es una adquisición hostil. Su organización será mi primera base de operaciones tangible en este mundo. Su dinero, mi capital inicial local. Su miedo, reemplazado por uno nuevo, más profundo y ordenado. Y su desaparición, enviará un mensaje claro a cualquier oído que esté escuchando: algo nuevo ha llegado. Necesitaba que el nombre de Ainz o Algaun resonara, no como un susurro de fantasma, sino como un trueno anunciando una nueva era. ¿Qué mejor manera que erradicando una plaga visible y tomando su lugar, no como otro tirano gritón, sino como el benefactor inescrutable, la mano oculta, el dios pragmático cuya sombra lo abarcaría todo sin necesidad de mostrarse? Guerrero perfecto, invocó de nuevo, y la armadura negra volvió a brotar de su piel, envolviéndolo en la silueta de pesadilla marcial. El niño de ojos aterradores fue ocultado una vez más tras el yelmo de guerra. Con paso firme y decidido, reanudó su camino hacia el país de las olas. La primera pieza del tablero insignificante y débil acababa de ser eliminada. Ahora, iba a reclamar el territorio del jugador que ni siquiera sabía que estaba en el juego. El viaje a través de la península fue una lección continua de descubrimientos antropológicos y fisiológicos para Ainz. Lo primero que confirmó fue que, efectivamente, podía comer. Se sentó al atardecer, desactivó su armadura y, con curiosidad clínica, extrajo del inventario un ítem decorativo de Yggdrasil, una bolsa de petates de fiesta, un objeto de color amarillo brillante y textura poco realista que, en el juego, simplemente se colocaba en una mesa. Ahora, era un saco de lona lleno de tubérculos reales, terrosos y firmes. Asó uno en un pequeño fuego que encendió recordando, de manera vaga, tutoriales holográficos de supervivencia básica de la biblioteca del 9º piso y lo mordió. El sabor era intenso, salado, terroso. Su cuerpo, el cuerpo de Naruto transformado, lo procesó sin problemas. No había necesidad, no había hambre fisiológica, pero el mecanismo funcionaba. Extraño, murmuró, examinando sus propias manos a la luz del fuego. Este cuerpo, el corazón no late de la manera convencional. Hay un bombeo lento,
una circulación de energía oscura más que de sangre oxigenada. Y sin embargo, los sistemas digestivos, nerviosos, musculares, todos funcionan. Es como un golem de carne de alta fidelidad. ¿Quién fue Naruto Uzumaki para merecer, o para soportar, una fisiología tan anómala? ¿Qué linajes se mezclaron aquí? Los recuerdos robados no daban respuestas claras sobre los padres de Naruto, solo desprecio y secretismo. El segundo descubrimiento fue más inquietante, porque era interno. Sentía los ecos. No eran pensamientos, sino emociones fantasmas. Oulides de una soledad abismal que no era la suya. Anhelos de un rostro con una cicatriz en la nariz Iruka Sensei. La euforia fantasmal ante el sabor del ramen. Y ahora, el dolor sordo y traicionero de la muerte a manos de Mizuki. Pero su naturaleza no muerta, su esencia de Overlord, actuaba como un amortiguador psíquico de máxima potencia. Él sabía que esas emociones, de haber sido experimentadas por un humano, serían devastadoras. Para él, eran datos interesantes, información de contexto. El remordimiento por matar a los hermanos demonio, por ejemplo, simplemente no existía. Había eliminado 2 unidades hostiles que poseían data valiosa. La ecuación era limpia. Me estoy convirtiendo en un monstruo, reflexionó en voz baja, mirando las llamas. El fuego no le daba calor, pero entendía su función estética y práctica. O más bien, la parte monstruosa se está solidificando. La parte humana de Satoru Suzuki se desvanece. La de Naruto Uzumaki nunca fue mía para empezar, aunque, técnicamente, ya soy un no muerto. Un rey lich en un cuerpo de niño, la definición misma de monstruo. Su inventario, revisado mentalmente, le ofrecía un contraste absurdo. 82.453.919 monedas de oro, 290.000 millones de plata, 14.9 billones de cobre. Una fortuna que podría comprar continentes en Yggdrasil. Aquí, era un problema. Mostrar una sola de estas monedas probablemente colapsaría la economía local primitiva. Necesito capital nativo. GAT resolverá ese problema. Fue entonces, en medio de su análisis económico, cuando su audición sobrenatural, otro sentido pasivo de alto nivel captó una vibración tenue en el aire. Un grito, femenino, ahogado por la distancia y la densidad del bosque. Provenía del noreste, aproximadamente, calculó las variables de velocidad del sonido, densidad de la vegetación 40 kilómetros. No es de mi incumbencia, declaró en voz alta, dando otro mordisco a la petate ahora fría. Su voz sonó plana, final. Desviarse consume tiempo y recursos. El objetivo principal es GAT y la consolidación de una base. Pero otro archivo de memoria se abrió, esta vez no de Naruto, sino suyo propio, de Momonga. No era un recuerdo emocional, era una secuencia de datos de una batalla de gremio años atrás. Él, el mago esquelético, había sido flanqueado por un grupo de jugadores P.K. especializados en cazar no muertos. Sus barreras caían, su mana estaba bajo. Iba a ser destruido, su equipamiento único, robado. Hasta que una explosión de luz dorada barrió el campo. Una figura en una armadura plateada reluciente, demasiado brillante, demasiado heroica para los gustos cínicos del gremio, se interpuso entre él y sus atacantes. Tachme, el paladín, él y Aísda, los PKS se rieron. Otro que quiere jugar a ser héroe, gritó uno. Tachme no respondió con palabras. Su espada, justicia desatada, dibujó un arco de luz que partió al grupo en dos. Luego, volviéndose hacia Momonga, su voz salió distorsionada por el yelmo cerrado, pero la cadencia era inconfundible, casi vergonzosamente sincera. Oye, Momonga, salvar a las personas es algo de sentido común, ¿no crees? La escena se desvaneció. Ain se quedó quieto, la petate a medio camino de su boca. No sintió nostalgia, no sintió camaradería, sintió el peso de una deuda lógica, un código de conducta establecido por un miembro fundador del gremio, un parámetro a considerar. Sus ojos rojos se posaron en la dirección del grito, ahora repetido, más desesperado. Muy bien, dijo, dejando la comida a un lado. Se puso de pie, un desvío menor. Podría haber data valiosa en el lugar. Y verificar y la fortaleza de los oponentes locales. Espero que esta vez sean algo más dignos. Guerrero perfecto, se activó por tercera vez, la armadura negra envolviéndolo en su frío abrazo metálico. Luego, sin más preámbulos, se agachó ligeramente y empujó. El suelo bajo sus pies se agrietó y hundió. Su cuerpo se disparó hacia adelante, no como un corredor, sino como un proyectil, un meteoro negro que cortaba el bosque. Los árboles se convirtieron en manchas verdes borrosas a su lado.
Su velocidad era tal que el aire formaba un cono de ruptura a su paso. Rivalizaría, sin duda, con el Sunsin de un Jin de élite, pero sin gasto de chakre, solo pura potencia física. A 40 kilómetros de distancia, en una cueva húmeda excavada en los acantilados que miraban a un mar gris y embravecido, Tsunami intentaba no ahogarse en su propio miedo. El olor a sal, moho y sudor rancio llenaba el espacio estrecho. Era una de las muchas oficinas satélite de GAT, lugares temporales para guardar problemas lejos de miradas indiscretas. Ella era el problema actual, la hija de Tazuna, la viuda del pescador que había hablado muy alto. Un mensaje para su padre: deja el puente, o la próxima vez no te devolveremos a tu hija, te devolveremos partes de ella. Un guardia, un renin caído en desgracia con el rostro marcado por cicatrices de cuchillo y el aliento a aguardiente barato, se acercó tambaleándose. ¿No puedes llorar en silencio, puta? Me duele la cabeza con tus quejidos. Tsunami apretó los ojos, conteniendo las lágrimas. No servía de nada. Ah, déjala, dijo el otro guardia, más joven pero con ojos igual de vacíos, apoyado en la entrada de la cueva. Cuando Gat termine con ella, a lo mejor nos la pasa un rato como pago extra. Está buena, para ser una aldeana. La esperanza era un lujo que había dejado de permitirse hace años, cuando el barco de su esposo volvió vacío. En un mundo de ninjas y monstruos, el poder era la única verdad, y ella no tenía ninguno. Ya basta, gruñó el primer guardia, harto. Levantó una mano callosa para golpearla, para silenciar al menos el temblor de sus hombros. Agarre del corazón, punto. La voz llegó como un susurro de ultratumba, impregnando la cueva de repente. No pareció venir de ninguna dirección. Estaba simplemente ahí, en el aire mismo. El guardia se detuvo. Su mano se quedó suspendida. Una expresión de confusión absoluta cruzó su rostro. Luego, sus ojos se desenfocaron. Un leve temblor recorrió su cuerpo, de la cabeza a los pies, y sin un sonido más, se desplomó de lado, golpeando el suelo rocoso con un ruido sordo y pesado. No se movió más. ¡Gente! ¡Qué mierda! El guardia más joven saltó hacia atrás, desenvainando su ketane con manos temblorosas. ¿Quién está ahí? Sal, cobarde. La oscuridad en la boca de la cueva pareció espesarse, volverse sólida. Luego, de esa oscuridad, un punto rojo brillante apareció, como el ojo de un depredador nocturno. Un segundo después, una figura emergió. Era baja, pero su presencia llenaba el espacio. Una armadura negra de pesadilla, diseñada para inspirar pavor, no para la práctica caballeresca. El yelmo, con sus líneas angulosas, ocultaba cualquier rostro, excepto por esa única rendille por donde brillaban dos ojos de un rojo incandescente, como brasas al final de un fuego. En su mano derecha sostenía una espada negra tan grande que parecía imposible de manejar. Tsunami contuvo la respiración. Esto no era un salvador. Esto era algo diferente. Demonio, susurró el guardia joven, retrocediendo. Su valentía se desvaneció. Un demonio. Intentó un ataque desesperado, una estecada torpe. El guerrero negro ni siquiera se inmutó. Con un movimiento tan rápido que fue un borrón, su mano izquierda sin espada se disparó hacia adelante. De sus dedos enguantados brotó una lanza hecha de sombras puras, de oscuridad tangible que absorbía la poca luz de la cueva. ¡Punch! La lanza de sombras atravesó el yelmo de cuero del guardia, su cráneo y salió por el otro lado con un sonido húmedo y crujiente. El cuerpo se quedó rígido por un segundo antes de caer junto al de su compañero. El guerrero negro observó los dos cadáveres por un momento, su cabeza inclinada. Luego, una voz metálica, filtrada y completamente desprovista de infección, resonó en la cueva. Pero qué débiles. Nivel de amenaza, 4, promedio de milicia rural mal entrenada. Estos son los metouns de un supuesto magnate. ¡Qué decepción! Se volvió entonces hacia Tsunami. Sus ojos rojos la escrutaron, y ella sintió que ese vistazo la atravesaba, midiendo no su valor, sino su utilidad. Con un movimiento casual, el guerrero levantó una mano. Un destello de oscuridad, como una cuchilla hecha de vacío, cortó las cuerdas que ataban sus muñecas y tobillos con precisión milimétrica, sin rozar su piel. No te haré daño, dijo la voz. Era una afirmación, no una promesa. Solo necesito confirmar información. Tú, por tu ubicación y situación, eres una fuente primaria potencialmente fiable. Tsunami, temblando como una hoja, se incorporó con dificultad. Sus modales, arraigados a fuego pese al terror, tomaron el control. Se inclinó en una torpe reverencia desde su posición arrodillada. Gracias, honorable Samurai-sama, por su intervención.
El yelmo se inclinó levemente, un gesto mecánico. Tu dialecto es del archipiélago oriental, del país de las olas, de la aldea pesquera donde un anciano, Tazuna, está construyendo un puente contra la voluntad del empresario Gat. Era una declaración, no una pregunta. Tsunami asintió frenéticamente. Ese sí, señor, es mi padre. Bien. El guerrero dio un paso adelante y Tsunami reprimió el impulso de retroceder. Entonces, eres exactamente la persona indicada. Mi próximo objetivo coincide con tu interés. Ese señor. Voy a eliminar a Gat de raíz. A él, a su organización, a su influencia sobre tu aldea. Las palabras, dichas con la misma calma con que se anuncia la lluvia, dejaron a Tsunami sin aliento. La simple idea era tan monumental, tan imposible en su universo de pequeños horrores cotidianos, que su mente luchó por procesarla. Gat no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, una plaga con dientes de oro. Basad. Pero, ¿por qué? Logró balbucear. ¿Quién? ¿Quién eres tú para hacer algo así? ¿Eres un ninja? ¿Un samurái de otro país? El guerrero negro permaneció en silencio por varios segundos. Los únicos sonidos eran el lejano romper de las olas y el propio latido acelerado de Tsunami. Luego, la voz surgió de nuevo, pero esta vez, Tsunami pudo detectar o imaginar el más tenue matiz en su tono metálico. No era emoción, era la sombra de una cita, de un dogma recordado. Porque, dijo el guerrero oscuro, y cada palabra cayó con el peso de una ley universal antigua, salvar a las personas, es algo de sentido común. Giró entonces, su capa roja ondeando en un invisible viento de poder. Regresa a tu aldea, di que el puente se completará, que el precio del protección de Gat ha sido pagado en sangre. Antes de que Tsunami pudiera formular otra pregunta, antes de que pudiera agradecer de nuevo o advertir sobre los peligros, la figura negra se desvaneció. No desapareció en una nube de humo o con un sonido. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba allí, como si nunca hubiera estado. Tsunami se quedó sola en la cueva, con dos cadáveres y un futuro que, por primera vez en años, no estaba escrito en el miedo. Afuera, en el acantilado, Ainz reactivó vuelo y se elevó sobre el mar gris. Sus ojos escanearon el horizonte, buscando las luces de los muelles de Gat, las siluetas de sus barcos. La fase 1, eliminación de obstáculos menores, completada. Fase 2, recolección de datos iniciales, completada. Fase 3, establecimiento de un objetivo local y una justificación narrativa, completada. Voló hacia la niebla costera, una sombra con un propósito. Ahora, fase 4, adquisición hostil. Tiempo de juego, 0. Fin del capítulo 2.